Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Es un gusto poder estar con ustedes y poder compartir este tiempo. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 1 del libro Victoria sobre la oscuridad del doctor Neil Anderson. Y para esto, pues, en este capítulo habla de quién somos en Cristo, de quién dijo Él que somos. Y por ende, antes de poder comenzar, yo le invito a orar para poder presentar este tiempo en manos del Señor. Padre, gracias te damos. Queremos pedirte, Señor, que tú tomes gobierno, Señor, de todo lo que vamos a hacer. Espíritu Santo, edifica a mis hermanos, mi Dios, que a través de este cántico, que a través de todo lo que vayamos a ver, tú seas glorificando. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Quisiera que escuche este cántico que habla acerca de quiénes somos nosotros en Él. Así que escúchelo y entienda lo que Dios quiere hablarle en esta hora. ¿Quién soy yo para que el gran rey me aceptase? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy.
Como pudimos ver, el cántico decía, yo soy lo que dices que soy. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos hijos de Dios y eso tiene que estar bien impregnado en nuestra vida y tenemos que entenderlo muy bien. Así que, ¿quién eres tú? El doctor Neil Anderson nos habla acerca de que realmente la gente le agrada preguntarle quiénes son. A él le gusta preguntarle. Y si, pues, por ejemplo, a él le preguntarían, pues él indicaría que es, pues, Neil Anderson, que es un profesor de seminario, que trabaja, que es norteamericano, y algunas características de, ¿verdad? Muchas de las personas simplemente se fijan en el exterior, pero el Señor anhela que nosotros podamos entender que nosotros somos hijos de Dios. El apóstol Pablo, en el libro de Segunda de Corintios 5:16, dijo lo siguiente: pues a nadie, o de manera que nosotros de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Ahora, necesitamos entender que mucha gente basa su importancia en lo que tiene o deja de tener. Pero la pregunta es, ¿será que lo que hacemos determina quiénes somos? ¿O lo que somos determina lo que hacemos? La esperanza de creer, cumpliendo los requisitos de un cristiano, se basa en entender quiénes somos realmente o específicamente nuestro ser en Cristo como hijos de Dios. La comprensión de quién es Dios y quién eres tú en relación a Él es el fundamento más importante para tu estructura de creencias y patrones de comportamiento como cristiano. Esa es la base, entender quiénes somos en Cristo. Cuando yo comprendo que soy hijo de Dios, que no depende de cuántas cosas haga, sino que dependo de la gracia de Dios y que soy hijo de Dios, entonces me voy a ver de una manera diferente a la que por mucho tiempo me he estado viendo. Muchos cristianos basan su fundamento en lo que tienen y algunos de ellos se ponen máscaras o mostramos máscaras, los cuales nos sirven para ocultar los verdaderos sentimientos sobre nosotros mismos. El mundo nos toma en cuenta si somos personas atractivas, si nos ven bien en lo que hacemos o si gozamos de un nivel social elevado. Lamentablemente, esto no refleja la realidad, ya que la apariencia exterior no refleja ni produce paz ni madurez interior. Ahora, el doctor Anderson daba el ejemplo de una jovencita de 17 años que, a pesar de que era una muchacha muy hermosa, era una modelo, mas sin embargo, ella había sido tan reprimida o tan manejada, ¿verdad?, por sus padres. Y lamentablemente esta muchacha se sentía pues no bonita, tenía tantas situaciones, a pesar de todo lo que se le había dado. ¿Por qué? Porque lamentablemente no conocía lo que tenía. Ahora, es necesario que por ende nosotros nos quitemos la máscara y podamos entender qué es lo que somos en Cristo, ¿verdad? Para aquello necesitamos entender lo que sucede en el reino de Dios. Las ecuaciones que dicen que el éxito es igual a felicidad y que el fracaso es igual a inutilidad no existen. En el reino de Dios, todos tenemos exactamente las mismas oportunidades de tener una vida feliz, independientemente de dónde usted haya venido o de cuál haya sido el lugar, territorio o hogar en el que se crió u hogar en el que se crió.
pues todos ustedes o todos nosotros tenemos las mismas oportunidades, porque recuerde que venimos a un reino diferente y no podemos dejarnos marcar por lo que pasamos en nuestro pasado. Una vida significativa no es el producto de lo que tenemos o no tenemos, de lo que hacemos o lo que hemos hecho o lo que no hemos hecho también. Ya no somos la misma persona. Tú ya eres una persona que tiene un inmenso significado y toma en cuenta estas palabras. Tenemos significado y tenemos propósito, tan solo por lo que eres. Eres un hijo de Dios. Necesitamos entender que nuestro pasado y necesitamos lidiar con nuestro pasado. ¿Por qué? Porque muchas de las ocasiones este fantasma del pasado o las situaciones que vivimos en el pasado traemos a nuestro presente y esos fantasmas, si se les puede llamar así, muchas veces vivimos con ellos y caemos en una autolástima y en una autocompasión. Pero déjeme decirle que acá en el reino todos tenemos las mismas oportunidades y todos tenemos un propósito. Entonces yo necesito entender que si yo tengo un propósito, debo de enfocarme en lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque, mire, la vida no depende de cuánto tenemos o no. Si así hubiera sido, entonces, pues, el rey Salomón, que fue uno de los reyes más grandes que tuvo Israel en la época de su gloria, ¿verdad? En el libro de Eclesiastés muestra la gran insatisfacción que tiene la vida. ¿Por qué? Porque la vida no consiste en llenarse. En el libro de Eclesiastés 1:2 él habla y dice vanidad de vanidades. Salomón deseaba encontrar el propósito y el significado de una vida sin Dios. Entonces escribió el libro de Eclesiastés, que describe, ¿verdad? Cuando el ser humano encuentra o se encuentra lejos de Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios nos puede dar propósito y destino. Así que necesitamos entender que nuestra vida no debe de ser de apariencia, sino que lo que en realidad Dios determinó que fuéramos. Ahora, necesitamos entender esto. Lo único que existe y funciona en el reino es quién soy en Cristo. ¿Quién soy en Cristo? Y yo en Cristo soy amado y aceptado. Al momento que yo me uní con Él, al momento que yo lo acepté como Señor y Salvador, pues yo fui aceptado. Tal vez en algún momento nosotros en la vida pudimos haber sido rechazados por nuestros padres, pudimos haber sido rechazados por personas que estaban alrededor nuestra, pero al momento en que nosotros venimos a Cristo, somos aceptados y necesitamos entender esto. El doctor Neil Anderson cuenta de una persona a la cual este engaño le estaba pues poniendo y esta persona o esta joven cristiana estaba siendo víctima de una opresión satánica y dice que él le preguntó, ¿quién eres? Y ella le contestó, soy malvada, respondió ella. No eres mala. ¿Cómo podría ser una hija de Dios malvada? ¿Te ves a ti misma como una mala persona? Entonces asintió la cabeza. Posiblemente habías hecho cosas malas, pero en el fondo de tu ser no eres una persona malvada. Y eso lo comprobé por el profundo arrepentimiento que ella demostró después de haber pecado. Esta joven estaba basando su identidad en lo que había hecho y tenía por ende una ecuación equivocada. En vez de ver la verdad, estaba dejando que las acusaciones de Satanás influyeran en la percepción de sí misma. Lamentablemente, esto pasa con muchos cristianos envueltos en los mismos problemas. Nosotros como seres humanos fallamos y por lo tanto nos vemos a nosotros mismos como personas fracasadas que somos capaces de seguir fracasando durante nuestra vida.
también pecamos y nos vemos como pecadores, que solo agregan más pecado. Hemos sido inducidos a creer que lo que hacemos determina lo que somos. Este pensamiento erróneo nos lleva a sentirnos rodeados por la desesperanza y la derrota. Por ende, nuestra relación con Dios es es la llave que abre aquella puerta y es aquella llave que nosotros tenemos para la propia aceptación. De hecho, nosotros venimos de hogares donde muchos fueron rechazados, donde muchos no pudieron hablar, donde hubo preferencia y eso hizo que nos sintiéramos rechazados o no aceptados o no amados. Pero déjeme decirle que el Padre Celestial no es como nuestro Padre terrenal o no es como lo fue nuestro Padre terrenal. Así que, ¿por qué tantos creyentes luchan contra su propia identidad, seguridad, significado, sentido de lo que vale la pena y madurez espiritual? Probablemente por la primera razón de la ignorancia. Dice en Oseas 4, capítulo 6, lo siguiente: mi pueblo, estaba hablando el Señor al pueblo de Israel, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Qué es lo que el enemigo busca? Que nosotros no conozcamos. Dice en la versión NTV, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. La versión NTV en la parte A. Así que, ¿por qué muchas veces luchamos con problemas de identidad, seguridad, significado? Y todo este sentido de lo que vale la pena y aún la madurez espiritual, porque desconocemos quiénes somos en Cristo, porque tenemos una percepción diferente a la que Dios ya estableció para nuestra vida. Así que como aquellas acusaciones, influencias sobre la percepción que tenemos acerca de nosotros, los seres humanos fallamos y por lo tanto nos vemos a nosotros mismos como personas fracasadas, que solo somos capaces de seguir fracasando en nuestras vidas. Romanos 8:16 dice de la siguiente manera. Romanos 8:16. Yo quisiera que usted también ahí donde está lo ubique. Pues el Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hechos hijos de Dios. Usted es una hija, usted es un hijo de Dios. Y necesitamos poder rechazar todas aquellas acusaciones que Satanás pone en nuestra mente. Ahora, necesitamos también entender que la creación original no era así. Adán tenía una vida espiritual así como física. En el libro de Génesis, capítulo 2, 7, dice de la siguiente manera. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en su nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Y en el 1, 26, 27 dice así. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los animales salvajes, los animales pequeños. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Así que Dios creó y le dio vida física a Adán y está descrita en el Nuevo Testamento como bios, la vida bios que describe la unión de un cuerpo físico con la parte no material. Esto quiere decir la mente, las emociones y la voluntad. Así que al estar físicamente vivo Adán, el alma y el espíritu se encuentran en unión al cuerpo. Y la muerte física significa separación
del cuerpo transitorio. En la Biblia, morir significa estar separado de, vivir, estar en unión con. Pablo lo dice en 2 Corintios 5:8. Obviamente, lo que somos abarca mucho más nuestro cuerpo material, ya que este es dejado atrás cuando morimos físicamente, pero de todas maneras estaremos presentes en el Señor. Pablo lo decía, aunque esté, pues, físicamente, lo decía en Primera de Corintios, perdón, Segunda de Corintios, vamos a leerlo. Yo le invito a que usted lea y podamos corroborar 2 Corintios 5:8, dice así en la versión NTV. Si estamos plenamente confiados y preferimos estar fuera de este cuerpo terrenal, ¿por qué entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor? Así que él tenía vida física, estamos hablando de Adán, y la vida espiritual, que es la vida Zoe, que es una vida abundante antes de que él pecara. Aparte de aquello, Adán tenía tres cosas que él gozaba cuando estaba allí. Y la primera era significado, la otra era protección y sentido de pertenencia. Adán tenía significado, o sea, sabía quién era, sabía que Dios le había dado, tenía aparte protección y seguridad y tenía sentido de pertenencia. En 2 Corintios 4:16 dice así, 2 Corintios, esto porque nunca nos damos por vencidos. Antes nuestro cuerpo está muriendo, nuestro espíritu va renovándose cada día. Aquí él se refiere a la vida espiritual del creyente, la que no envejece ni se deteriora como la cáscara exterior. Estar espiritualmente vivo, definido en el Nuevo Testamento por el vocablo Zoe, que significa que el alma y el espíritu están vivas y en unión con Dios. Esta es la condición en que fue creado Adán, física y espiritualmente viva, en perfecta unión con Dios. Ahora, les decía que Adán tenía, cuando tenía comunión con Dios, Adán tenía significado, protección, seguridad y pertenencia, ¿verdad? Si usted puede estar observando en esta diapositiva, ¿verdad? Donde aquí estaba Adán teniendo una relación con Dios, pero vino el pecado y nos separó definitivamente de Dios. Y todo aquello que tenía Adán como significado, como protección y seguridad, fue reemplazado por los miedos, por sentirse rechazados. Ahora, ¿cuál fue los efectos de aquella caída? Al contrario de significado, ¿verdad? Adán, cuando estaba en la creación original, tenía propósito divino. El hombre tenía dominio sobre las criaturas. Y dijo Dios, pues hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Adán no tenía que buscar un significado. Todo eso era resultado de la creación misma. Satanás debió arrastrarse sobre su vientre como una serpiente ante la presencia de Dios. Entonces, después que Adán pecó, perdió la relación que sostenía con Dios, usurpó la autoridad entregada a Adán y a sus descendientes. Obviamente, después de aquello, él estuvo allí, el enemigo estuvo allí para hacer caer al hombre. Claro, el hombre tiene voluntad propia. Y una de las cosas que debemos enfatizar es esta. Dios no creó muñecos para él hacer lo que les da la gana con aquel muñeco. Dios creó a un hombre con voluntad propia. Y lo que Dios esperaba, pues obviamente, es que este hombre, pues, actuara
y decidiera por él, que es lo mismo que pasa hoy. Dios está esperando que todo ser humano rinda su voluntad a Él, pero Él no nos va a forzar. Él espera que usted y yo la rindamos. A diferencia del enemigo, que aparte de ser un ser creado, pues siempre estará allí influenciándonos para que nosotros pequemos y una vez que pecamos, coger y tomar nuestra voluntad y destruirnos. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 8, dice lo siguiente. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron la voz de Dios, ya habían pecado, caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor entre los árboles. Y el 4, versículo 9 dice así. Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No sé, le dijo Caín. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Necesitamos entender que la esencia del pecado es la independencia, vivir independientemente de Dios, quien ha dicho que suplirá todas nuestras necesidades cuando vivamos nuestra vida en Cristo. Cuando usted y yo vivimos nuestra vida en Cristo, créamelo, hermano, que Dios suple maravillosamente todas, no una, sino todas nuestras necesidades. Dice sí, Romanos 5:12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Así que el pecado del ser humano es precisamente poder vivir independientemente de Dios, no tomar a Dios en cuenta para nada. Recuerde que Adán y Eva tenían una prohibición y pues Eva escuchó a la serpiente y le dio de comer a su esposo. Ahora, Adán es responsable porque Adán tenía que cuidar a su esposa. Dios le había delegado la autoridad para cuidarla. Pero obviamente todo esto, cuando ellos cayeron, todo se trastocó. Y ahora el ser humano que tenía significado, protección y seguridad se sentía desprotegido, rechazado y pues obviamente comenzó el alma a gobernar. Por eso, ahora que nosotros nacemos en Cristo y ahora que somos nueva criatura y que el Espíritu Santo vive en nuestra vida, es necesario que aprendamos a vivir no por nuestras emociones, porque antes de conocer a Cristo nosotros vivíamos en nuestra alma. El efecto de que Adán pecó fue que su alma lo comenzó a gobernar y no solo su alma cayó en muerte espiritual, tuvo pérdida del conocimiento de Dios, le dominaron las emociones negativas y pues en su voluntad tomó demasiadas opciones. Ahora, estos atributos que tenían como aceptación fueron pues reemplazadas por el rechazo. En Génesis 2:18 nos indica, después el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda ideal. La inocencia fue reemplazada por la culpabilidad y la vergüenza, y de ahí nace la necesidad de reconstruir el sentimiento de merecer. O sea, si yo no me merezco que Dios me ame, usted y yo no nos merecíamos, mas sin embargo Él nos amó. Ahora, el dominio que Dios le había entregado fue reemplazado por la debilidad y por la falta de ayuda, y por eso necesitamos fuerza y autocontrol. Todos estos atributos que tenía Adán se volvieron necesidades. Toda tentación, y esto debe de entenderlo usted, toda tentación que tenga el ser humano es un intento de Satanás para hacer que vivamos separados de Dios. Nos tienta como lo hizo con Jesús y lo hace apelando a nuestras necesidades básicas y elementales. Si usted se da cuenta, en el libro de Mateo, en el libro de Lucas, habla de la tentación de Jesús.
y siempre está llevándole a dudar y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuándo se lo dijo? Cuando había pasado 40 días de ayuno en el desierto, que la palabra dice que comenzó a tener hambre. Sin embargo, en esa situación difícil, él llegó a ponerse a dudar o a querer poner duda en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, pero él pudo rechazarlo con la palabra. Así que, ¿qué es lo que Satanás quiere? Que nosotros reemplacemos y podamos vivir allí reemplazando nuestras necesidades básicas por Dios, que vivamos separados. Entonces nos pone un trabajo en el cual tengamos que trabajar mucho y nos olvidemos de nuestra vida espiritual. Mucha gente que vivió o que vive en desánimo es porque muchos ha dejado su comunión con Dios. Poco a poco se fue llenando de situaciones en su alma y como obviamente el cansancio lo vencía y se desconectó de Dios, el enemigo aprovechó y surgieron otras necesidades. Así que la pregunta es, ¿serán estas necesidades satisfechas por el mundo, la carne y el diablo? ¿O serán satisfechas por Dios quien prometió suplirlas conforme a sus riquezas en gloria, como lo dice el libro de Filipenses 4:19? Necesitamos entender que nosotros somos ahora hijos de Dios, que usted es un hijo de Dios y usted y yo ahora tenemos las mismas posibilidades. Dios anhela que usted entienda esto, que se revele que no, Dios no le ama por lo que usted hace, Dios le ama por lo que Él ya hizo en la cruz. Usted no necesita hacer nada más que obedecerle y aún para obedecerle necesitamos la gracia. Déjeme compartirle este video antes de poder terminar este tiempo y después oramos. Soy lo que hago, un artista, un contador, un profesor, una madre, o soy lo que he logrado, un alumno destacado, un deportista de primera, un ganador. ¿Soy las cosas correctas que he hecho o soy definido por mis errores? ¿Soy un santo? ¿Un pecador? ¿O tal vez soy lo que los demás piensan de mí? ¿Soy todas estas cosas? ¿Ninguna de estas cosas? ¿Quién soy? Cómo me defino determina cómo enfrento la vida. Si soy lo que hago, siempre tendré que hacer más y más para lograr encontrar mi valor. Si soy lo que otros dicen, siempre estaré tratando de complacer a las personas en vez de a mi Padre Celestial. Pero si escucho quién Dios dice que soy y acepto su identidad en mí, encontraré la libertad para vivir todos sus planes para mi vida. Dios me llama su hijo, me dice que soy amado, comprado, perdonado y sanado. Me llama su obra maestra. Soy dotado, cambiado, empoderado y enviado. Tengo la esperanza de una eternidad con Él y soy unido a otros como yo, formando su iglesia. Y cuando me veo de la manera en que Dios me ve, camino seguro, porque confío en que Él contesta la pregunta ¿quién soy? Porque soy lo que Dios dice de mí. Como vimos, yo soy lo que dice que soy. ¿Quién soy yo? ¿Define lo que hago? No. Ahora, vamos a ver, según estos versículos, en Cristo yo soy hijo de Dios, soy parte de la vid verdadera, amigo de Cristo, elegido por Cristo para llevar fruto, hijo de Dios y uno con Cristo, heredero de Dios, porque soy su hijo, escogido de Dios, santo y amado, hijo de luz y no de oscuridad, santo, partícipe del llamamiento celestial. Yo le voy a pedir que usted esta diapositiva la pegue, la crea, la declare y vamos a estar orando
por todo este tiempo. Al final, usted tiene estas preguntas que va a contestar. Las preguntas están allí misma en la diapositiva. Usted puede utilizar todas las diapositivas que nosotros les damos, ¿verdad? Y se las mandamos a los grupos y usted me avisa para poder enviárselas y va a contestar de acuerdo a aquello. Así que es un gusto poder haber estado y cierre sus ojitos. Padre, gracias te damos por este tiempo extraordinario. Creemos que somos hijos tuyos, Señor. Somos, Señor amado, lo que tú dijiste que somos hijos de Dios y en esta hora te damos gracias porque somos escogidos, porque somos perdonados, porque lo que hagas, Señor, no determina quién soy, Señor. Puedo fallar, Señor, muchas veces a mi madre, a mi padre, pero eso no determina que me quitarán el apellido. Señor, ayúdanos a poder tener una identidad correcta de quién somos y a vivir, Señor amado, por la gracia tuya, Señor, viviendo una vida recta, una vida que te agrade, no en mis propias fuerzas, Señor, sino obedeciéndote, Señor amado. Ayúdame, Señor. Renuncio, Señor amado, a toda culpabilidad y recibo el sentido de pertenencia, Señor. Gracias porque pertenezco a ti. Gracias porque en ti tengo seguridad. Gracias porque soy amado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Es un gusto poder estar y poder haber estado con ustedes, mis hermanos. Saludos. Nos vemos en la próxima clase. No falte.